Hola, este video es para mostrarles el detrás de cámara de mi nuevo y primer corto llamado El Silbato Mágico. Pero no se lleven del título, no es una historia bonita apta para todo público. Encontré la leyenda del Silbato Mágico en un libro en la Biblioteca Infantil y Juvenil de la República Dominicana sobre cuentos folclóricos de nuestro país e inmediatamente llamó mi atención. El Silbato Mágico trata de un hombre muy humilde y campesino que, visto en la desesperación de no tener absolutamente nada para comer, arma un plan para estafar a su compadre rico junto a su esposa para venderle un silbato que, dice él, que levanta muertos. Y eso le permitiría eliminar a quien quieras con la ventaja de que puedes deshacerlo. Esto mete al compadre en un tremendo lío que no voy a contar porque quiero que vean el corto. El método de animación de esta película es stop motion. Los personajes, las cosas que ustedes saben con las que interactúan y los escenarios están hechos de origami, pero los brazos, las piernas y las expresiones faciales son digitales. En vez de hacer stop motion normal, de tirar fotos y mover, una vez ensamblados el escenario y los personajes, yo movía y guardaba en Photoshop una por una. Y esto lo hacía porque en realidad yo no tengo espacio para armar un escenario y dejar una cámara fija sin que me la mueva, porque yo vivo sola y tengo gatos y animales, entonces realmente no es viable. Esta película yo la hice en el 2016, hace como 10 años más o menos, al momento de publicar este video. Antes de yo subir este video pensaba en arreglar la animación. Ahora que tengo, ustedes saben, más conocimiento sobre cómo hacer los movimientos más naturales y ya sé los principios de la animación, pero ustedes saben que yo decidí dejarlo tal como está. Yo pensé, ¿sabes qué? Yo lo voy a mostrar así, tal cual, con todos sus errores, porque tiene pila de errores. Le puse mucho amor a este proyecto y sé que cuando lo vean les va a gustar. Así que den clic en la pantalla final o en el enlace de la descripción del video para que vean parte de mi evolución como animador stop motion y sepan el final de esta historia que empieza linda, pero termina muy mal. Gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente.